Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendición, ¿verdad? Una vez más, tener este tiempo para aprender de la palabra del Señor. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a empezar a estudiar el mensaje de Cristo, del Cristo o de Jesucristo glorificado, pero el mensaje a las 7 iglesias que están en Apocalipsis, ¿verdad? Del capítulo 2 en adelante. Amén. Especialmente entre los capítulos 2 y 3. Así que con la ayuda del Señor vamos a aprender. Es un tema de mucho aprendizaje. Muchas veces pareciera que el libro de Apocalipsis no nos queremos meter, ¿verdad? Y aprender más. Y no es con una intención de buscar algo especulativo por los tiempos, por la situación. No, aprender específicamente el mensaje a las 7 iglesias. La primera iglesia, y es con la que vamos a comenzar este día, es a la iglesia que estaba en Éfeso, la iglesia de Éfeso. Y con la ayuda del Señor vamos a ver hoy 3 puntos. Primero, que a quienes le está o a quiénes son los destinatarios de la carta. Primero, al ministro, porque es muy importante el ministro. De ahí a la iglesia, amén, a la iglesia en general, y también que esto incluye a los creyentes. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a ver esto, porque los destinatarios es el mensaje de la iglesia de Éfeso, pero esto también tiene que ver con los ministros, eso tiene que ver con la iglesia, porque el que habla es Jesús. Esto es lo importante, el que habla es Jesús, ese es su mensaje. Y tercero, es un mensaje para los creyentes en los cuales, así como vamos a ver que hay una recomendación, también hay una queja, ¿verdad? Hay un consejo, hay una advertencia y también hay una promesa. Son 7 puntos, pero con la ayuda del Señor vamos a ver 3. El mensaje es a los ministros, a la iglesia y a los creyentes. Acompáñeme a Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7. Apocalipsis 2 del 1 al 7, a la iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Padre, te damos gracias en esta noche. Atamos y sujetamos todo estorbo, todo aquello que se quiere levantar contra el desarrollo de tu palabra. Amén y amén. El mensaje a la iglesia de Éfeso. Fíjense que la iglesia de Éfeso es conocido como la iglesia ortodoxa, pero sin amor. La palabra ortodoxo, para ir entendiendo un poquito más, proviene del griego ortodoxia, que significa opinión correcta. Se compone de ortos, que significa correcto o recto, y doxa, que significa opinión o creencia. Entonces es la creencia correcta, la opinión correcta, eso significa la palabra ortodoxa. Porque muchas veces
el ortodoxo se utiliza en un término, se ha llegado a utilizar en un término aún, en el significado de la Real Academia es que es las bases fundamentales de una religión. Eso es el diccionario. Entonces está diciendo de que alguien no se aparta de allí. Y muchas veces hemos utilizado el término ortodoxo como para utilizarlo como alguien que es legalista, alguien que es duro, y muchas veces se llega a utilizar para cuando alguien es cruel, ¿verdad? Ahora, ¿deberíamos de ser todos ortodoxos? Sí, por el significado de la palabra, no por el uso que se le ha dado. Porque cuando hablamos de alguien ortodoxo, es alguien que no se sale de esto, etcétera, alguien que es legalista, alguien que es cruel, alguien que es duro. La palabra ortodoxia, ortodoxo, significa la opinión correcta. ¿Sí? Es correcto, recto. Entonces es la correcta creencia. Ahora, ¿qué pasaba con la iglesia de Éfeso? Era una iglesia que era muy correcta en su creencia, pero habían descuidado el amor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se pierde el amor, se deforma lo que nosotros tengamos. Porque ya no es disciplina, ya es maltrato. Cuando no hay amor, se pierde la disciplina y lo que impera es el maltrato. Entonces no puede haber maltrato, puede haber disciplina. ¿Debe de haber disciplina dentro de la iglesia? Sí. Entonces, cuando se pierde el amor, se vuelve algo en maltrato, y eso es lo que muchas veces se va hasta el otro extremo, en donde hay un liberalismo, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver aquí es quiénes son los destinatarios. Es el mensaje de la iglesia y el mensaje de la iglesia de Éfeso. Pero quería comenzar con esto. ¿Por qué? Porque la iglesia ortodoxa, pero sin amor. Fíjese que el pasaje da inicio al gran mensaje de Cristo a las 7 iglesias de Asia. Pero hay algo aquí muy importante que no podemos dejarlo desapercibido. El versículo 1 dice que Jesucristo, amén, el versículo 1 donde dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Entonces, es Jesucristo el que se está dirigiendo a la iglesia de Éfeso. Pero Él está en medio de todas las iglesias. No solo en Éfeso, estaba en medio de todas las iglesias. Entonces, esto es algo muy importante. Porque la revelación del Señor, que Apocalipsis significa la revelación, es para todos los siervos y para todos los seguidores del Señor. Entonces, Él da una revelación para todos los que son creyentes, para que todos pudieran conocer las cosas que iban a suceder en el fin de los tiempos. Entonces, tanto para usted y para mí, como las iglesias en aquel tiempo. Entonces, ahora, ¿por qué la carta está dirigida a solo 7 iglesias en Asia? ¿Por qué no estaba dirigida a todas las iglesias a lo largo de los siglos? Entonces, hay algo muy importante. Fíjese que las siete iglesias a las cuales se manda una carta es la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Pero también hay 4 iglesias más que se mencionan en la Biblia a las cuales no está dirigida las cartas, que son Troas, la iglesia de Troas o en Troas, Hechos 25, 2 Corintios 2:12, Mileto, Hechos 20:17, Colosas, Colosenses 1:2 y Hierápolis, Colosenses 4:12. Entonces, la Biblia menciona 11 iglesias. Y fíjese que el apóstol Juan, por cierto, las conocía todas, porque el escritor del libro de Apocalipsis es el apóstol Juan. Entonces, ¿por qué? Entonces, dirigir la revelación solo a 7 iglesias. Porque solo a ellos. Entonces, tiene que haber un motivo. Entonces, y es que el Señor Jesucristo está dando la revelación para que todos sus siervos pudieran conocer los acontecimientos del final de los
tiempos. Entonces, veamos cuál es el motivo. Hay algunas cosas que probablemente Juan no lo dice, ¿verdad? Ni siquiera da una parta, pero dos cosas nos lo dicen. Y primero es, pensar sobre el tema nos lleva a una clara conclusión. Las 7 iglesias mencionadas por el apóstol Juan deben ser representativas de las otras iglesias, porque esto pues se miraba en las demás iglesias. Las características que se encontraban en estas iglesias deben de ser las mismas características que se podían encontrar en otras iglesias. Entonces podemos ver 7 tipos de iglesias y en más de alguna de estas se repetía. Entonces cada una de estas iglesias deben de representar un determinado tipo o clase de iglesias. Al hablar de las 7 iglesias, entonces Jesucristo, el Señor, espera que cada iglesia se identifique y siga la exhortación que se le da a cada una. ¿Por qué? Porque al final es importante conocer el final de los tiempos. Entonces, el propósito es que estas verdades las conozcamos todo. Entonces, Él eligió 7 iglesias que son representativas para todas las iglesias. Ahora, las características de esta iglesia demuestran que las iglesias son representativas de otras iglesias. Las condiciones que existieron en cada una de las 7 iglesias diferían. Y entonces cuando empezamos a estudiar los diferentes tipos de iglesias en la sociedad a lo largo de la historia, vemos claramente que hay 7 tipos de iglesia. El punto es, ¿dónde está mi iglesia? ¿En qué de estas 7 iglesias está la mía? Mire qué interesante. Entonces, para poder entender y para poder descubrir dónde está mi iglesia en esta clasificación, debemos de aprender y estudiarlas todas, ¿verdad? Entonces, cada iglesia, sin importar su condición, puede descubrir qué tipo de iglesia es, haciendo sinceramente un inventario de sus principales rasgos y que lo podamos verificar con esto, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver. Entonces, los mensajes a las 7 iglesias fueron dados para una aplicación personal y es cada uno de nosotros el que debe de comprender dónde estamos, en qué tipo de clasificación estamos. ¿Por qué razón? Porque por algo está escribiendo el Señor a las iglesias, por algo está mostrando 7 tipos de iglesias. Y en cada una de ellas hay una queja, pero también hay una advertencia y hay una promesa. Está diciendo, mira, puedes tener esto, esto y esto, pero te falta esto. Entonces allí es donde uno dice, ok. Y es un mensaje que todavía sigue siendo válido al día de hoy. Entonces, entremos de lleno. El primer mensaje es a Éfeso, una iglesia ortodoxa, una iglesia que fue fiel a Cristo y a la palabra de Dios, pero fue una iglesia sin amor, dura. Miren qué interesante, ortodoxa, pero sin amor. Entonces, el primer destinatario, ¿a quién le va? Al ministro. Siempre empieza por la cabeza del ministerio, por el ministro. Entonces, la carta va dirigida al ministro de la iglesia, porque alguien tenía que recibir esta carta. Si se mandaba una correspondencia, la máxima autoridad dentro de una iglesia es el pastor. Entonces, uno de la congregación o un líder no puede venir a agarrar una carta y leerla, ¿verdad? Decir, ve, esto voy a leer lo que mandaron al pastor. ¿Quién la lee primero? Es el pastor. Entonces, pero también, así como la carta va dirigida para el pastor, es el pastor el encargado de transmitírsela a la iglesia. Entonces, esto significa que el Señor hace responsable al ministerio, al ministro, por la iglesia y por su bienestar. Entonces, Cristo espera con este mensaje que el ministro estudie el mensaje, estudie la carta y siga el mensaje
vea la queja, vea la recomendación, vea la promesa y que él mismo conduzca este mensaje a los creyentes de la iglesia. Entonces, para entender un poco más con respecto a Éfeso. Éfeso en su esplendor fue la ciudad más importante a lo largo de la costa de Asia Menor. 230 ciudades marcaban la línea costera de Asia Menor. Imagínense, 230 y de estas en el momento más importante, en el momento en su esplendor, Éfeso llegó a ser la ciudad más importante. Muchos tenían puertos ideales, pero Éfeso era la reina entre estas comunidades costeras. No sé si estoy mal, el centro de la ciudad de Éfeso está a entre 10 a 8 kilómetros de la costa, la distancia. Pero ¿por qué decimos que tenía un puerto? Bueno, porque tenía un río que era muy, muy importante. Entonces, la ciudad había sido fundada para comandar una de las principales rutas comerciales dentro de Asia Menor. Y su atracción era solo su puerto natural, que era por medio de este río, la tierra rica y fértil al interior de ella. Ahora, Éfeso definitivamente era una ciudad comercial. Sin embargo, en la mitad del primer siglo, el puerto había tenido tanto limo, que esto es lodo y cieno, que el comercio se había reducido drásticamente durante los días de gloria de Éfeso. ¿Qué pasó? Que el río traía demasiado lodo, entonces tenían que estar dragando el río para que los barcos pudieran llegar hasta allí. Y esto pues probablemente era un costo económico muy alto y mucho trabajo. Y tal vez en aquel tiempo no se tiene la tecnología que se tiene hoy. Hoy se tienen máquinas y sale demasiado costoso porque imagínense estar dragando partes de un golfo, una bahía, un río, etcétera. Entonces, esto hizo que su comercio fuera disminuyendo. Entonces, se intentó, ¿verdad?, dragar el río, tragar el puerto, pero fue infructuoso a tal punto que lo abandonaron. Y eso usted lo puede ver en las noticias a día de hoy. Hace poco estaba viendo un documental sobre Éfeso y entonces yo no entendí. Entonces explican allí cómo es que este río, porque el río en su momento fue navegable, pero empezó a tenía mucho sedimento, mucho lodo y fue difícil. Entonces, ahora, los corazones de las personas no estaban puestos en el empeño. Por parte del motivo de esta actitud era el comercio exitoso y fructífero que Éfeso gozaba por su culto religioso. El gran templo de Diana o Artemisa estaba allí. Eso era una de las cosas. Entonces era el comercio más el culto pagano. Imagínense, Diana o Artemisa. No sé si usted ha visto las últimas noticias en el caso de la NASA, ¿verdad? La misión que quieren mandar para ir a Marte se llama Artemisa. Entonces, se sigue ocupando los nombres paganos de diosas paganas hasta el día de hoy. Diana era la diosa que tenía una cabeza grotesca y muchos pechos y que se concentraba en el placer sensual de la carne. Los peregrinos encontraban su satisfacción en la prostitución con una hueste de sacerdotisas que rendían culto a la diosa. Este mismo de culto era lo que se practicó allá en Canaán con Acera, Astarte, Astarot, etc. Era lo mismo, era el mismo, solo que con diferentes nombres. Entonces, se había desarrollado a lo largo de los años un gran comercio de objetos de plata y el comercio turístico tenía un gran auge durante todo el año. No era por temporada, sino que por todo el año. Y esto da cuenta de los plateros que encontraban en las multitudes una manera fácil de generar dinero y que tuvieron oposición contra Pablo allá en Hechos 19,
24. Entonces pasaron los años, el gran puerto se llenó cada vez más y más de limo, de sedimento, de lodo, y los efesios dependían cada vez más del comercio que provenía de su religión y de la superstición. Ahora, cerca de allí estaba el puerto natural de Esmirna, porque Esmirna es una ciudad costera. Y este se volvió el puerto más adecuado y comenzó a quitarle cada vez más el tráfico de comercio a Éfeso. Entonces, como resultado de esto, Éfeso se convirtió en una ciudad agonizante que al día de hoy prácticamente solo quedan ruinas de lo que hubo en aquel tiempo. Y solo vivieron de su reputación. Esmirna al día de hoy sigue siendo una ciudad, una ciudad comercial, moderna, y en cambio Éfeso sigue, el día de hoy quedaron como ruinas. Entonces, Esmirna pasó a ser el centro religioso y filosófico. Entonces la ciudad de Éfeso estaba enferma, la enfermedad de la injusticia, la sensualidad, la enfermedad hizo su trabajo, corrompió a las personas. La gente sensual y egocéntrica perdieron su voluntad y su disposición de hacer un comercio recomendable. Así la enfermedad de Éfeso resultó mortal. El faro de Éfeso se hizo pedazos y la luz de Éfeso se apagó, porque oiga lo que dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hay una referencia, si no te hubieres arrepentido. Ahora, vayamos ahora a lo que tiene que ver con la iglesia. Ahorita hemos visto quién era Éfeso, la iglesia. Y fíjese que la iglesia de Éfeso tuvo un inicio modesto. Cuando Pablo visitó Éfeso, encontró solo a 12 creyentes en la ciudad. Habían sido ganados al Señor por aquel inmaduro pero grande, elocuente Apolo. Como resultado, habían estado mal formados o mal informados sobre la presencia del Espíritu Santo. Parecerían tener una falta de conciencia del Espíritu en la vida del creyente y de que él ya había sido enviado al mundo. Hechos 19 del 1 al 7. Luego de la orden de Pablo a estos 12, él comenzó a enseñar en la sinagoga. Lo hizo por espacio de 3 meses, pero los judíos estaban enfurecidos y se negaban a creer. Murmuraron en contra del mensaje, ¿verdad? Como siempre, porque eso era, recuerde que la misión era ir primero a los judíos, y esto era las sinagogas, y después a los que eran no creyentes. Entonces, por lo tanto, Pablo traslada a la iglesia a la escuela de un filósofo llamado Tirano. Allí predicó a Cristo durante 2 años completos. Durante todo este tiempo se decía que la iglesia fue fundamental por difundir la palabra a toda Asia. Todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Hechos 19:20. Entonces el Señor obró milagros especiales a través de Pablo en Éfeso. Es decir, cuando Juan o cuando el Señor por medio de Juan envía la carta, ya había este antecedente de Pablo y de la obra que había hecho el apóstol Pablo con la iglesia de Éfeso. Y entonces aquí se vieron algunas cosas asombrosas. De toda la evidencia, lo espectacular era necesario para llegar a la gente. ¿Por qué? Porque necesitaban que se hicieran ciertas cosas, señales, ¿cómo se llama? Aparte de señales, ilusión, etcétera, porque era una gente muy supersticiosa, gente que quería ver algunas cosas, señales, milagros para poder creer. Y como siempre, Dios hizo todo lo posible para alcanzar a estas personas. Entonces, estas experiencias demuestran el gran amor y el movimiento de Dios hacia el hombre. Esto está en Hechos 19 del 11 al 20. No lo puedo leer porque no estamos estudiando Hechos. Me interesa ahorita Apocalipsis. Entonces yo le doy las citas para que usted lo vea. Entonces, ya teniendo todo esto, debemos de tener en mente el contexto de la ciudad. Éfeso era un lecho caliente de magia y de superstición oriental. La gente tenía una actitud sensual y emocional con facilidad de moverse hacia los sentimientos. Eran personas muy devotas,
personas expresivas, personas amorosas, con mucho amor. Pero ¿qué es lo que dice el Señor a la iglesia en Éfeso en el versículo 4? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Era una característica de las personas en Éfeso ser devotas, expresivas, eran amorosas, tenían mucho amor, pero la iglesia perdió su amor. Era la iglesia ortodoxa, era la iglesia que estaba en la opinión correcta, pero habían perdido su amor. Entonces, mientras Pablo predicaba y Dios obraba milagros, muchos creyeron y la iglesia creció fuertemente. Los creyentes dieron una gran evidencia de cambio de vida viviendo por Cristo, ¿verdad? Hubieron resultados en medio de una sociedad que era muy inmoral y altamente pagana. En una ocasión, la iglesia demostró su nueva fe haciendo un gran fuego e incinerando toda su literatura pagana y mágica. Esto está allá en el libro de los Hechos. Entonces, el mensaje primero es para el ministro. Entonces, qué importante es para el ministro saber en qué lugar está. Qué interesante, ¿verdad? Saber en qué lugar está. El segundo destinatario es a la iglesia en general. Entonces, está el vocero que es Jesucristo mismo. Pero veamos dos puntos muy importantes. Leamos otra vez Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. De la iglesia. Entonces, Jesús es el que tiene el ministerio de las iglesias en sus manos. Entonces, esto significa que el ministro ha sido elegido y escogido del mundo por la mano de Cristo. También que el ministro es nutrido y alimentado por la mano del Señor. Es ubicado donde está por la mano del Señor. Hermanos, qué importante es entender a dónde nos ha ubicado Dios y por qué Dios nos ha ubicado allí. Si el ministro duda de esto, es muy difícil, hermanos, porque ya llegan momentos en que uno tiene dudas. Señor, y me has traído aquí y esto no crece y esto o no pasa esto, mira cuántos problemas. Si uno es ministro, si usted quiere ser un ministro de Dios, debe entender esto, que hemos sido y escogidos del mundo por la mano del Señor, por la mano de Cristo, que somos nutridos y alimentados por Él, que hemos sido ubicados donde estamos por la mano del Señor, que el ministro es cuidado y asegurado y protegido por la mano del Señor, que al ministro se le da una cercanía especial con Cristo porque está siendo sostenido por su mano. Se espera del ministro que sea un instrumento en la mano del Señor. Se espera del ministro que sea responsable ante la mano del Señor. Y el Señor lo hará y se lo hará responsable por la mano del Señor. Es responsable por tener el sustento, el respaldo de todas las cosas. Entonces, no es fácil. Mire lo que vamos viendo en esto, ¿verdad? Así, si usted es un líder, si usted es un servidor, si usted es alguien que asiste a una iglesia, pero no es el ministro, mire las responsabilidades que tiene. Ahora, segundo, es el mismo Señor, es Jesucristo el que anda en medio de las iglesias o de los 7 candeleros de oro. Entonces, ¿esto qué significa? Que Cristo está presente en medio de la iglesia. ¿Estaba presente entonces en medio de una iglesia sin amor? Sí. Entonces, el Señor es Cristo el que está presente en medio de la iglesia. Es Cristo el que ve y conoce todo sobre la iglesia. Es Cristo el que está presente para enseñar y hacer crecer a la iglesia. ¿Quién es el que la hace crecer? Es el Señor. ¿Quién es el que enseña? Es por medio de Él. Es Cristo el que está presente para proveer y para proteger a la iglesia. Es Cristo el que está presente para guiar y para dirigir a la iglesia. Y es Cristo el que está presente como la luz del mundo para dar luz a la iglesia.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros. Entonces, que quede muy claro, es Cristo el que está en medio de todas las iglesias. Entonces, como Él está en medio de todas las iglesias, Él viene y empieza a juzgar. Y entonces, ahora vamos a conocer a qué clasificación como iglesia pertenecemos, tanto nosotros como la iglesia en donde usted se congrega. Ahora, es muy importante, el Señor no tiene favoritos. Aquí el Señor no mostró ninguna parcialidad. No hay denominaciones ni barreras con Cristo. Muchas veces nos dedicamos a defender el nombre o una denominación. Yo no estoy diciendo que es malo ser de una denominación. Por favor, quiero dejar bien claro esto. No, en ningún momento. El problema es cuando nosotros defendemos la denominación, el nombre o muchas cosas y no el evangelio. El evangelio es uno. Las interpretaciones son muchas. Y muchas veces las interpretaciones son las que nos dividen. ¿Cómo es posible que yo no voy a respetar al pastor de la otra iglesia solo porque no piensa igual que yo? ¿Por qué voy a hablar mal de otro ministerio solo porque no es de mi denominación? O porque no es de mi denominación y yo soy muy ortodoxo. Ah, mire, ¿cuántos somos ortodoxos con nuestra denominación? Pero carecemos de amor. Entonces no hay denominaciones ni barreras con Cristo. Lo que hay es un cuerpo de creyentes que deben de seguir verdaderamente al Señor. ¿Por qué? Porque Él está en medio de ellos, justo ahí con todos nosotros. Ahora, en el versículo 2 y 3 hay un mensaje que ahora va para los creyentes. Ya vimos que tanto para el ministro y para la iglesia, ¿verdad? Al ministro como el responsable de la iglesia. Primero, un mensaje para el ministro. Segundo, al ministro, que es el responsable de la iglesia. Y ahora el mensaje es para los creyentes. Acompáñeme a Apocalipsis 2, 2 y 3. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces este mensaje es para los creyentes. Entonces, aquí está la recomendación. A la iglesia se le recomendaron 5 cosas importantes. Primero, la iglesia obró y trabajó por Cristo. Yo conozco tus obras. En griego significa trabajar hasta el punto de agotamiento, sudor y extenuación. Obrar y trabajar hasta el límite de las posibilidades de uno. La iglesia era una iglesia trabajadora, obradora, era una iglesia que estaba comprometida a servir a Cristo y a servirlo hasta la plenitud. Eso nos lleva a algo muy importante. No hay lugar para la pereza en la iglesia de Cristo. Cristo espera que todo el que sea creyente trabaje para Él, que trabaje hasta el punto de agotamiento. Pero debemos de recordar algo. El Señor lleva un registro de nuestro trabajo y de nuestra obra. Entonces, la idea de que Él lleva un registro, entonces es que Él sabe cada gramo de energía que gastamos. Él conoce cuando nos cansamos y nos agotamos. Y en muchas situaciones cuando hemos llegado a decirle, Señor, yo ya no puedo seguir. También sabe cuando debemos estar trabajando y cuando no. Fíjese que dice Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Mateo 5:16.
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en lo cielo. Y Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, el Señor tiene un registro de todo lo que nosotros hacemos. Entonces, el primer punto es, la iglesia obró y trabajó para Cristo. Segundo, la iglesia soportó pacientemente. Porque dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La palabra significa perseverar y estar listo para servir a Cristo y estar en contra de todas las tentaciones y pruebas de la vida. La iglesia fue rápida en estudiar y proclamar el evangelio y en ministrar a los necesitados. 1 Corintios 15:18. Así que hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hebreos 10:36, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. También Santiago 1, del 2 al 4, Santiago 1:12 y Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, este último, Santiago 5:7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra y aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tercero, la iglesia no puede tolerar a los que fueron malos. Esto se refiere al pecado y a la maldad. A los hombres que fueron corruptos y contaminados y que vivieron por el mundo en cambio de hacerlo por Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede soportar el pecado y la vergüenza, la suciedad y la mugre y la destrucción del mal. Oiga lo que dice en el 2:2. Y que no puedes soportar a los malos. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿estaban haciendo mal en no soportar a los malos? No estaban haciendo mal. Porque oiga lo que dice 2 Corintios 6, 17, 18. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Efesios 5:11, 2 Tesalonicenses 3:6, 2 Timoteo 3:17. Le dejo esta cita para que usted las lea. Hebreos 12:14, 2 Pedro 13:11, Salmos 101:3, Salmos 119:104, Proverbios 8:7, y Proverbios 8:13. Este último dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Entonces dice, y no puede soportar a los malos. Cuarto, la iglesia aprobó a todos los predicadores y maestros de la iglesia y rechazó a los que eran falsos. Si un maestro confesaba que Jesucristo era el Hijo de Dios y que había venido en carne, era aceptado y se le permitía predicar. Si negaba esto, que Jesucristo había venido en carne, no se le permitía enseñar. Entonces la iglesia no podía tolerar a falsos maestros y se mantenía en contra de toda enseñanza falsa. ¿Por qué? Porque eran leales a Cristo, eran ortodoxos, tenían la opinión correcta, la opinión recta. Hacían justo lo que exhortan las Escrituras. Probad a los espíritus de los maestros. Oiga lo que dice Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios.
Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Oiga, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Y quinto, la iglesia cargó todo por el bien del nombre de Cristo. Porque oiga lo que dice el 2:3, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces este versículo es muy descriptivo, hace una descripción que conmueve el corazón de los creyentes tiernos, ¿verdad? Que tienen buen corazón. ¿Por qué? Porque la iglesia soportó, toleró pacientemente, trabajó y no desmayó. ¿Por qué? Por el nombre de Cristo. Lo hicieron todo y toleraron tanto por el bien de Cristo. Soportaron a aquellas personas que venían con otras ideas que querían cambiar, que querían hacer. Trabajaron y obraron hasta el punto del agotamiento. Toleraron pacientemente. No soportaron ni trataron con el diablo. Probaron y rechazaron todos los falsos maestros. Entonces, esta imagen de esta iglesia en Éfeso es muy significativa, de una iglesia verdadera, de una iglesia que se ha entregado al Señor Jesucristo. Esta es una imagen de una iglesia que es leal, que vive por amar y servir y hacer la voluntad del Señor, que es totalmente ortodoxa. Dentro de su nombre está en lo correcto. Es la imagen de lo que una iglesia debe ser. Pero hay algo que falta, algo devastador y destructivo que recae mucho en la vida de la iglesia. Y era que habían dejado su primer amor. Y ya sin amor las cosas no funcionan igual. Vamos a leer unas citas. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, de este será salvo. Mateo 19:29, y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre, madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la tierra. Hechos 9:16, porque yo les mostraré cuánto les es necesario padecer mi nombre. Amén. 1 Timoteo 6:11-12, mas tú, hombre de Dios, huye de esta cosa y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y Timoteo 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Entonces, hubo un mensaje para el ministro. Para el ministro, cómo debe de conducir o cómo debe de guiar a la iglesia. Pero hubo un mensaje para los creyentes, que lo vimos en estos 5 puntos. La iglesia había trabajado por Cristo, soportaron pacientemente, no toleraron a los que eran malos, probó a los predicadores y a los falsos maestros y los rechazó, y lo soportó todo por amor a su nombre. Es la imagen de una iglesia que hizo lo correcto, pero había una queja, y es lo que vamos a ver en la siguiente enseñanza. Era una iglesia ortodoxa, pero había una queja. Amén. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido una vez más poder aprender de tu palabra. Amén y amén. Pase una feliz noche y que el Señor les bendiga.